Ahí ya estás Ahí grabando. estamos, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las charlas de ingeniería de superficies, esta vez también de parte de la industria. Tenemos el gusto de tener como invitado a Alberto Blencine, que representa a la empresa Oerlikon Balcers, que tal como dice la diapositiva, es uno de los líderes mundiales en tecnologías de ingeniería de superficies. Yo en este momento estoy en Alemania y vengo de un congreso donde justamente Oerlikon Balcers tenía un gran stand y mucha gente participando. Es una de las grandes empresas que ha desarrollado muchísimos de los recubrimientos que hoy se venden o que se conocen en el mercado. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar y muchas gracias, Alberto, por venir. Te dejo que vos mismo nos cuentes de vos y de la empresa y que empieces con tu presentación. Gracias. Bueno, perfecto, Sonia, muchas gracias. Y bueno, a todos, desde ya bienvenidos y también muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan para poder compartir de nuestra parte algunas de las cosas que día a día estamos haciendo y que está bueno conocer y compartir, ya que también es parte de nuestra industria nacional. La, la intención hoy, más que nada, sé que es complicado en horas de la tarde y es un tema enormemente extenso el de los recubrimientos, un poco con la orientación de Sonia, es compartir, como decía anteriormente, con todos ustedes algunas ideas, algunos conceptos que tengan un enfoque más bien práctico, ¿bien? Porque todo el detalle técnico o si se quiere, desde el punto de vista del desarrollo científico y demás, no tengo duda alguna de que tanto Sonia como su equipo son las personas idóneas para hablar al respecto. Entonces, de mi parte hoy, yo quiero limitarme, bien, como decía, a compartirles un poco cómo es nuestro día a día con el tema recubrimientos, cómo entender dónde utilizarlos y al mismo tiempo también cuáles son esos focos de oportunidades que hoy por hoy nuestra industria nos ofrece. Estimo que algunos de ustedes tal vez ya estén en el sector privado, en alguna empresa de perfil industrial y tal vez algunos otros de ustedes en algún tiempo vayan a estarlo. Así que es bueno que vayan teniendo eh, contacto con este tipo de servicios y de tecnología. Eh, Cualquier duda que tengan, bien, me frenan. Yo no soy docente, así que no manejo muy bien todo este timing, así que sabrán perdonar alguna desprolijidad que podamos llegar a tener a lo largo de la presentación. Y si en algún punto notan que se hace un poquito largo, un poco, tal vez, no digo tedioso, nos quedamos con largo, me lo hacen saber y hacemos un corte de unos 5 minutitos para que cada uno pueda ir y tomar algo fresco o lo que fuere. ¿Ok? Bien. Ok, ok, Entonces, estamos listos. primero, Dale. bárbaro. Primero me presento yo rápidamente. Como bien dice ahí, mi nombre es Alberto Lengine. Estoy trabajando en Oerlikon desde el año 2008, hace un tiempito ya. Dentro de la organización tuve la oportunidad de cubrir diferentes posiciones desde la operación, partes de ventas y bueno, hoy me toca cumplir el rol de gerente de las operaciones y las ventas que tenemos acá en el país. Eh, Nosotros contamos con dos plantas, bien, son dos plantas pequeñas, dos plantas al fin, una que está radicada en Córdoba, nosotros la denominamos un in-house, porque es una planta que está dentro de otra planta, en este caso del cliente Volkswagen. En Córdoba, tal vez algunos de ustedes sepan, producen cajas de cambio, transmisiones, y bueno, fue nuestro puntapié inicial para que la empresa decidiera instalar operaciones aquí en el país. Y alrededor del 2010
se abrió otra más acá en Buenos Aires, con un perfil un poco diferente. Desde aquí nosotros cubrimos las mismas necesidades que se cubren desde Córdoba y adicionalmente logramos atender a otro tipo de mercados en el cual se utilizan herramientas de mayor porte, de mayor dimensión. Habitualmente, lo que bien podría o podríamos entre nosotros decir del área de la matricería, matrices de estampado, moldes de inyección y demás, que ya vamos a ver un poquitito más adelante con detalle. Bien, lo primero que corresponde hacer es darles una idea, un pantallazo de quién es Oerlikon hoy. Eh, Cabe aclarar que con la intención de hacer o de compartir la información de la forma más simple posible, bien, pueden haber algunas informaciones que nosotros hayamos decidido omitir, que no le van a sumar valor en este momento a la presentación, pero en uno de los slides que van a ver, ahí pueden observar cuál es el link de la página web, que hay enorme cantidad de información. Bien, como para que ustedes luego puedan consultar. Y si no, desde ya también pueden tener mi contacto. En línea general, el grupo Oerlikon hoy está estructurado en dos grandes divisiones, como pueden observar, la división Surface Solutions y la división de procesamiento de polímeros. En el pasado tuvimos tantas otras divisiones que, bueno, por motivos de diferentes reestructuraciones, van cambiando. Cada una de estas divisiones tiene sus propias marcas. Bien, en nuestro caso, nosotros pertenecemos a lo que es, obviamente, Oerlikon Balsers. Dentro de este segmento, para entenderlo, o dentro de esta división Surface Solutions, nosotros ahí podemos observar, permítanme que voy a colocar el puntero, si me ayuda un poquito, ahí va. Dentro de esta división tenemos tres marcas reconocidas, bien, desde ya nosotros estamos aquí, y podemos diferenciar a grosso modo el negocio principal o la tecnología que se utiliza en cada una de ellas como Balsers, un proveedor de servicios y equipos para lo que sería la deposición de capa fina, hablamos de milésimas de espesor. Metco también provee servicios y equipamiento para deposición de capa, pero ya hablamos de otros espesores. Para otro tipo de aplicaciones es por proyección de spray térmico y manufactura aditiva, que sería básicamente impresión 3D con polvos metálicos. En todos estos casos, bien, no solamente ofrecemos los servicios, sino que también cada una de estas marcas o de estas unidades de negocios comercializa los equipos y los insumos. Lo que les muestro ahora, vamos a ver, recién hicimos la prueba, funcionó, así que entiendo que va a continuar funcionando. Es un video bastante breve sobre la historia de Balsers a lo largo del tiempo, como para que sea un poco más didáctico y agradable de ver. Ustedes me dirán si lo pueden ver, ¿ok? Vamos a probar. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Acá en el extremo inferior derecho van a ir observando a partir de la década del 80 cómo comienza la expansión de Balsas en lo que tiene que ver con la creación de centros de recubrimientos alrededor del mundo. Este es el equipo que tenemos en Buenos Aires, por ejemplo.
que existen distintos sistemas de requerimiento. Entendiendo por sistemas lo que nosotros mal llamamos orden de requerimiento. Pueden observar también que en los últimos años tuvieron varias adquisiciones de otras empresas que ofrecen servicios complementarios a los requerimientos. Bien, espero les haya im- gustado. Impactante. Decime cuándo empezaron Ayuda. en Buenos Aires, que eso no te llegué a escuchar porque estaba muy fuerte la En el música. año, originalmente el proyecto eh, había contemplado iniciar en el año 2008. Ustedes recordarán, ¿no? Burbuja, crack inmobiliario, burbuja, etcétera, etcétera. Ese proyecto se fue dilatando, este proyecto se fue dilatando y comenzó a operar, si mal no recuerdo ahora, en mayo del 2010. Ahí fue cuando hicimos la primera carga. Bien. Bien, Sí, bueno, sí, continúo. dale. En caso de que quieran tener o acceder a alguna información un poco más detallada de cada una de nuestras marcas y, bueno, qué es lo que comprenden, yo los invito aquí a visitar el site de la empresa, bien, sección Brands. Lo tienen en inglés o en alemán, no hay muchas opciones. Sí, luego ingresando en el caso de Oerlikon Balcers, ¿ok? Tienen la opción yendo a México, España o mismo Argentina, va redireccionando y tienen la opción de acceder a a varias informaciones en castellano. Bien. Un poquitito para ir finalizando la primera parte, la presentación de la empresa, es simplemente compartir con ustedes algunos números que desde ya siempre son bastante dinámicos, pueden haber modificaciones, pero en términos generales ustedes pueden ver ahí aproximadamente cuál es la fuerza laboral que trabaja hoy para Oerlikon Balcers a nivel global, perdón, para el segmento Surface Solutions. 4.600 empleados, facturación estimada en 1,2 billones, presencia en alrededor de 36 países. Esto, la verdad es que va fluctuando bastante seguido, ¿no? Porque se abren y se pueden cerrar centros con bastante facilidad. La cantidad de equipos que tenemos en operación, acá incluimos equipos de recubrimientos, ya sea para Balsers o para Metco, patentes, bien, el potencial mercado disponible en términos de valor para ofrecer nuestros servicios, estimado en 9 billones de francos suizos. Es una empresa que hace fuerte inversión en todo lo que es investigación y desarrollo, bien, y desde ya dos marcas bien reconocidas dentro del ámbito industrial, como son Balcers y Metco.
Y como bien vimos hace un ratito en el videito, este es un poco, ellos le suelen llamar el footprint, o bueno, la presencia global que tienen en distintos lugares. Nosotros estamos aquí, bien, Buenos Aires, Córdoba, Brasil. Es muy evidente, ¿no? Donde hay mayor nivel de desarrollo industrial, desde ya hay mayor concentración de empresas, no solamente de nuestro grupo, sino también competidores. Bien, ¿hasta ahí alguna duda con respecto a la empresa en sí? No, no, estamos bien. Avanzo Yo recién, entonces. dale nomás. Bárbaro. Bueno, ahora de a poquito vamos entrando con más detalle al aspecto práctico de qué es lo que hacemos, que son estos recubrimientos. En línea general, este equipo que ustedes ven aquí es el BAI 1200, bien, es el que yo les mencionaba, tenemos operativo aquí en Buenos Aires. En Córdoba tenemos otro equipo diferente que tiene la mitad de capacidad en lo que sería su cámara de recubrimiento. Como para que ustedes tengan una idea, este es un equipo que admite, vamos, este es el dispositivo central, ¿no? Se ve luego en otras fotografías, en otras imágenes. Admite herramientas de un diámetro de 700 milímetros, bien, por una altura, obviamente esto es un esquema, no es exactamente el dispositivo, por una altura máxima de 1000. Ese es el volumen disponible de este equipo. El que tenemos en Córdoba, como les mencionaba, más allá de otras características, es la mitad, tiene 450 de altura disponible, como tiene otra configuración, ya no hablamos de un único diámetro, sino que son, por así decirlo, 10 columnas, bien, que cada una de ellas admite un diámetro máximo de 200 milímetros. O sea, es un equipo bastante más chico, pensado para el tratamiento o el recubrimiento de herramientas de corte o pequeñas matrices. Y este es un equipo que además de poder hacer eso, permite recubrir ya matrices y moldes de un porte más importante. Esto, en línea general, es una cámara sellada al vacío, bien. A las herramientas se les da un potencial. Ahora vamos a ver en el video que sigue, bien, el recubrimiento tiene la carga contraria. Hay todo un sistema interior de movimiento de rototraslación para que ese vapor metálico, digamos, que es el recubrimiento en sí, cargado eléctricamente, al ser atraído por las herramientas, se haga de una forma, se distribuya de una forma uniforme. Va a ser mucho más práctico acá. Esto que van a ver ahora es básicamente, e independientemente del equipo, el proceso en sí de recubrimiento. Hagamos la prueba nuevamente, a ver si funciona. Ahí va. Esta es la tecnología que nosotros utilizamos. Es un disco sólido, esa es la materia prima del recubrimiento. Evaporamos las partículas metálicas de ese disco, por eso pasamos de un estado al otro. Y después las ionizamos para que tengan su carga. Reaccionan, en este caso, con nitrógeno y todas esas partículas se van agolpando sobre la superficie de la herramienta, formando esa capa densa, que es lo que nosotros llamamos recubrimiento. Bien, Bien.
Esto sería una vista en corte, algo que no mencionamos demasiado todavía y que genera enormes cantidad de preguntas en la industria. Lo que nosotros ofrecemos está dentro de la familia de tratamientos superficiales. O sea, nosotros no penetramos en la estructura de los aceros. Estos tratamientos, estos recubrimientos, bien, pueden colocarse y retirarse sin ningún tipo de inconvenientes. Simplemente y a modo esquemático, para que podamos comparar espesores entre lo que sería una capa promedio, bien, el espesor de una capa promedio de recubrimiento versus, no sé el cabello de quién habrán tomado como referencia, lo que sería un cabello humano. Como les decía, de a poquito vamos hilando un poquito más fino, dándole un sentido ya más práctico a todo esto. Estas son algunas de las condiciones o de los requisitos eh, que los materiales que se deseen recubrir tienen que cumplir. Bien, es un resumen desde ya. Básicamente, como nuestro proceso es al vacío, bien, requiere que todas las superficies que se vayan a introducir en estos equipos estén muy limpias, o sea, libres de aceites, de grasas, partículas que estén sueltas, por ejemplo, restos, en el caso de que sea una herramienta usada, bien, que esté libre de restos de plásticos, pegamentos, pinturas, restos de aluminio puede tener. Un punto muy sensible es el tema del tratamiento térmico de la herramienta en sí. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros procesos están comprendidos, particularmente los que tenemos acá en Buenos Aires, están comprendidos entre los 370 grados y los 500 grados, con lo cual no podemos colocar cualquier tipo de acero en el interior sin tener cuidado de que esta temperatura no actúe como podría ser, digamos, un revenido. Podemos quitarle dureza, podemos deformar incluso las piezas. Entonces, un aspecto muy sensible a tener en cuenta es conocer el material y el tratamiento térmico que ese material haya tenido. Y aquí, por último, algunos aspectos también a considerar para que la adherencia de este tratamiento sea la óptima. Por ejemplo, en el primer caso, donde menciona de superficie libre de productos que provoquen oxidación, ahí podemos contemplar o considerar algo muy recurrente, que es la nitruración en sales. Por ejemplo, con el tiempo esas sales van brotando de la estructura del acero y si esa pieza está recubierta, los tratamientos en sales son contaminantes, tienden a hacer que se formen globitos, ¿bien? Se pueden percibir y hace que entre lo que es el recubrimiento y el sustrato, y lo que origina finalmente es un desprendimiento de la capa del recubrimiento. Y hay también otros aspectos, bien, que son bastante comunes según sea la herramienta, como por ejemplo las pastas de pulir. Hay que ver si son en base acuosa, en base a silicona. Cualquier película grasa va a atentar contra la adherencia del recubrimiento. Si quedan restos de algún polvo, alguna partícula que sea producto de algún pretratamiento de la superficie, capa blanca o lo que se conoce como capa blanca, que puede surgir de un electroerosionado o de una nitruración que no haya tenido un posterior tratamiento de difusión de capa blanca. Digamos, básicamente es una capa muy frágil, ustedes lo conocen incluso mejor que yo,
que si nosotros recurrimos sobre esa capa sin haberla eliminado previamente, lo que tiende a ocurrir es que en cuanto esa herramienta entra en servicio, bien, como es muy inestable esa capa, se desprende, se quiebra, se desprende y obviamente junto con esa capa blanca también el recubrimiento. Y desde ya el sustrato, el material, tiene que ser conductor. Algunas propiedades muy genéricas de cualquier recubrimiento. De ya hay recubrimientos que tienen propiedades que están más acentuadas en unos respecto a otros, pero en línea general, y muchas veces en la industria, para que digamos, el usuario final pueda asimilar con mayor facilidad la idea de qué es un recubrimiento, nosotros le decimos que traten de asociarlo con lo que sería una cerámica, ¿bien? Un material de bajo coeficiente de fricción, resistencia a la oxidación, resistencia al desgaste abrasivo, estabilidad química, entre otras. ¿Bien? Acá pueden ver de un modo bastante resumido y les diría en un punto desactualizado lo que nosotros llamamos como cartera de recubrimientos. Es bastante más extensa, pero a los efectos de poder darles a ustedes una idea bien de la variedad de productos que tenemos disponible es bastante amplia. Nosotros hoy por hoy acá en Argentina tenemos disponible ya no solo recubrimientos genéricos, como podría ser Balinit A, que es el clásico nitruro de titanio, o Balinit Futura Nano, que es el clásico nitruro de titanio aluminio, o Alcrona Pro, nitruro de cromo aluminio, sino que tenemos otros recubrimientos que es más, ni siquiera figuran en este listado abreviado, que ya son muy específicos para aplicaciones muy específicas, como podría ser mecanizado o corte en seco, que se le suele llamar, o para la extrusión de PVC en la industria de termoplástica. Eh, es bastante amplio. Nosotros, con los servicios que tenemos para atender las necesidades de nuestra industria, estimamos, a grosso modo, que podemos cubrir entre un 80-90% bien, de las necesidades convencionales que puedan surgir para los procesos productivos. Voy a abrir primero todas las opciones. Creo que ya está ahí. En realidad esto debería estar aquí debajo. Pero esto es para que ustedes tengan simplemente un gráfico comparativo, al menos en una de sus propiedades, que es la dureza, ¿bien? En esta escala creciente, desde los recubrimientos, si se quieren, más blandos, hasta los más duros. La dureza del recubrimiento en sí, bien, no es el único factor decisivo, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Depende de la aplicación, depende del acero, depende de qué es lo que se busque. No no todas las aplicaciones buscan protección contra el desgaste abrasivo, bien, como principal objetivo. Muchas veces se busca proteger a la herramienta, por ejemplo, contra el ataque de alguna sustancia que pueda resultar corrosiva para la pieza. Muchas veces se busca mejorar dentro de un proceso alguna etapa que se termine traduciendo en un proceso más amigable con el medio ambiente y de menor costo, como puede ser la reducción de algún lubricante o desmoldante. Bien, es bastante amplio el espectro de posibilidades para considerar dónde y cuándo utilizar un recubrimiento. Este gráfico es interesante para poder comparar y ver dónde estaría posicionado o dónde estarían posicionados
los procesos PVD. Esto de aquí sería CVD asistido por plasma. Es una suerte de primo hermano del que nosotros tenemos hoy, del que estamos ofreciendo. Acá lo que podemos ver es que los procesos con tecnología PVD se encuentran dentro de aquellos que ofrecen las capas más delgadas, que es un dato de sumo valor. Imaginen ustedes una herramienta de corte con una capa de un espesor importante, redondearía filo de corte, con lo cual no tendría sentido. Por eso es muy importante que la capa sea, desde ya de acuerdo a la aplicación, pero que tienda a ser lo más delgada posible para respetar geometrías, bien, por ejemplo. Y por otro lado también el rango de temperaturas dentro del cual se pueden aplicar. Nosotros, por ejemplo, digamos, en el mercado en general, competimos contra lo que es un nitrurado, que tiene otras características, un galvanizado, un cromo duro, en menor medida en Argentina, con un spray por plasma, hay algunos casos. Este es un cuadro que nos permite ver algunas propiedades básicas de los recubrimientos más convencionales que nosotros tenemos hoy disponibles. Hay otros más que no están incluidos acá, pero bueno, ustedes pueden ver Balinit, para dejarlo en claro, es nuestra marca. Bien, nosotros habitualmente cuando hablamos de recubrimiento no utilizamos la denominación genérica, o sea, por cómo están compuestos, sino que lo diferenciamos o nos diferenciamos llamándolos, utilizando nuestra marca. Balinit A, como yo les mencioné anteriormente, es el nombre que le asignamos al nitruro de titanio, y así sucesivamente con otros más, ¿correcto? Y aquí ustedes pueden observar también las durezas aproximadas que tienen estos recubrimientos, los coeficientes de fricción, bien, medios en seco contra acero, el rango de espesores, siempre estamos hablando, salvo en algún recubrimiento específico donde podemos llegar a un poco más de la centésima, en general hablamos de micrones de espesor. Esto es para otro tipo de aplicaciones. Este es un dato importante. Esto permite entender a qué temperatura, en general, bien, los recubrimientos pueden estar expuestos, o sea, ya en servicio. Dato no menor a considerar cuando lo que se busca, por ejemplo, es recubrir una herramienta que trabaja en caliente, una matriz, un molde de inyección de aluminio, una matriz de forja de acero en caliente. Bueno, este dato es súper sensible. La coloración típica y la temperatura estimada promedio también pueden tener pequeñas variaciones, en las cuales nosotros hacemos los recubrimientos dentro del equipo. Como mencionábamos, creo anteriormente, no solamente Oerlikon Balcers ofrece servicios de recubrimiento, sino que también tiene una división propia para lo que es la venta y el servicio técnico de los sistemas de recubrimientos. Nosotros tenemos múltiples clientes que obviamente clientes importantes, habitualmente son fabricantes de herramientas que compran directamente los equipos para recubrir internamente. Hablamos de volúmenes considerables, ¿no? Y como es el caso que tenemos en Córdoba, en algunos casos muy puntuales tenemos lo que llamamos centros in-house. Así nacieron nuestras actividades, nuestras operaciones en el país, de la mano de, les mencionaba Volkswagen. Desde ya, después de un periodo de maduración, se abrió la oportunidad de comenzar a prestar nuestros servicios a otras empresas de la región y alrededores. Hablar de las diferentes etapas que componen todo el proceso de recubrimiento, todo el proceso industrial de recubrimiento, sería abrir
cada una de estas opciones y al mismo tiempo abrir otras opciones más. O sea, es un tema sumamente extenso, bien, porque depende de los distintos equipos, insumos, la inmensa variedad de herramientas con las que nos podemos encontrar y el tratamiento que tiene cada una de ellas. Entonces, la intención con esta imagen es resumir al máximo posible cómo sería o cómo es en realidad habitualmente un proceso diario de servicios de recubrimiento. Nosotros, cualquier centro de recubrimiento, recibe las herramientas a las cuales se les hace una primera inspección que tiende a ser en su mayoría visual, bien, para tomar algunos datos de esas herramientas, datos que suelen ser dimensionales, de material, del servicio que requiere, una inspección visual. En algunos casos sí se puede hacer un análisis un poco más profundo sobre el requerimiento. Toda esa información se ingresa al sistema para armar lo que posteriormente sería la hoja de ruta o orden de servicio, que no es más que un papel donde constan, bien, todas las operaciones que esa herramienta va a ir siguiendo dentro del flujo productivo. Lo siguiente normalmente es la limpieza, bien, como hablábamos hace unos minutos atrás, es para quitar, en la mayoría de los casos, la primera capa ya sea de residuos orgánicos, grasas, aceites, pinturas, polvo. Entre esta etapa de limpieza y el montaje de carga, la herramienta puede ir y venir, entrar y salir múltiple cantidad de veces a distintas estaciones de operaciones. Hay herramientas que requieren de pulido, hay herramientas que requieren de un pretratamiento de superficie, como un blasting, un rebabado con microesfera de vidrio, limpieza nuevamente. Vienen, finalmente, se hace lo que nosotros definimos un montaje de la carga. Existen distintos dispositivos que son estos que se ven de forma borrosa aquí abajo, eh, que tienen distintas configuraciones según el tipo de herramienta. Bien, ahí armamos todo para finalmente ingresarlo al equipo de recubrimiento y una vez que termina el proceso, normalmente, y eso depende de la masa que ingresó al equipo, la herramienta, el recubrimiento, pero normalmente entre 4 y 6 horas es lo que toma solamente este proceso de colocar y sacar este conjunto de herramientas del equipo. Y después tenemos distintos tipos de controles de calidad. Hay centros que tienen que hacerlo directamente sobre un lote de herramientas físicas. Hay centros que solamente hacen el control sobre probetas que se colocan en el interior de la carga, como es nuestro caso. Y desde ya tenemos en algunos casos lo que es la logística incluida y con sistema just in time. Nosotros, por ejemplo, aquí en Buenos Aires tenemos algo muy, muy próximo a lo que sería un just in time. Tenemos algún cliente o algunos clientes con los cuales trabajamos con plazos de 24 horas que están relacionados con la industria autopartista, porque a su vez nuestros clientes son proveedores directos de terminales automotrices que sí trabajan con Just in Time. Entonces hay una comunicación y un flujo de herramientas bastante medido, bien, en cuanto a los tiempos. Mercados que atendemos. Aquí también voy a invitarlos a que en alguna oportunidad ya entrando a la opción dentro de nuestra página web, entrando a la opción Oerlikon Balsers, bien, seleccionando, por ejemplo, Argentina, México, España, si lo quieren ver en castellano, si no, hay múltiples países donde puedan ingresar desde ya en otros idiomas. Eh, Esto es un muy buen resumen de cuáles son o cuáles serían los principales mercados objetivo para lo que son nuestros servicios. Bien,
Cuando decimos movilidad, por ejemplo, acá estaría incluido todo lo que tenga que ver con fuera de lo que es aeronáutica, pero acá estaría incluido todo lo que sea transporte, vehículos, trenes, ómnibus, etcétera. Aeronáutica, como les mencionaba, en sí mismo, principal componentes de los que sería un avión y de la turbina. Dentro de lo que es medicina, se abren un subgrupo bastante importante también de segmentos. Un campo muy interesante para nuestro país, que es el de alimentos y embalaje, el de generación y producción de energía, bienes de consumo. Ingeniería no es este nuestro caso, por ejemplo, el de recubrimiento de semiconductores, pero un muy buen ejercicio que es muy simple, no, nadie va a descubrir la rueda, pero que hacemos habitualmente internamente nosotros es mirar a nuestro alrededor. Basta con que ustedes miren donde estén sentados ahora y se van a encontrar con un sinfín de oportunidades donde los recubrimientos pueden ser una solución tecnológica a la mejora de un proceso productivo, donde haya plástico, donde haya metal, donde haya cualquier producto, casi cualquier producto tangible, tuvo que haber estado involucrada alguna herramienta, ¿bien? En ese proceso productivo que algún desgaste de alguna naturaleza tuvo que haber sufrido. Después entran en consideración otros aspectos que tienen que ver con la viabilidad o la factibilidad, ya sea técnica o económica, en función a características de ese proceso, de esa herramienta, pero es muy fácil de detectar dónde un requerimiento puede estar contemplado. Hasta ahí me escuchan bien porque como, como yo no los escucho a ustedes, no sé si me siguen. Sí, sí, te seguimos, dale nomás. Perfecto. Sí, se escucha Cada bien. tanto alguno que estornude, que tosa o algo. Claro, eso es lo que uno extraña en la virtualidad, que todos cerramos un micrófono para no molestarnos. Ah, no, no tengo idea. Dale, dale. Bien, ahí tomé un poquito de agua. Ahora sí, nos ponemos un poquitito más finos todavía. Nosotros vimos anteriormente que hay distintos mercados potenciales, objetivos. No estaba mencionado de forma directa ahí porque es un subsegmento, pero por ejemplo lo que es la industria para nosotros del agro, bien, todo lo que sea maquinaria, cuchillas y componentes, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cada uno de esos mercados es un mundo en sí mismo, bien. Si nosotros entramos a cada uno de esos cuadraditos que vimos anteriormente, se abre un abanico bastante importante de oportunidades y de información. ¿Qué hacemos? Vamos a agruparlo en dos grandes segmentos. Bien, por un lado tenemos herramientas, no importa cuáles, tenemos herramientas que básicamente son las que utilizamos para producir, bien, fabricar ese bien. Y por otro lado, tenemos el segmento de componentes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro rápidamente, conceptualmente? Bueno, a uno lo uso para fabricar algo, las herramientas, y el otro es parte de ese algo. Bien, es algo bastante común, por ejemplo, en la industria automotriz, bien, donde diferentes partes, mayormente del motor, suelen ser sometidas a desgastes, como pueden ser los pernos de un pistón, bien, en el rozamiento con bielas, por ejemplo, válvulas de admisión y de escape, que bueno, las estamos viendo acá muy chiquitito, o relojería de alta gama, bien, que incluso en los folletos aparece como cuadrante con PVD negro, etcétera, etcétera. Bueno, estos son componentes para nosotros y esto sería el corazón de nuestro negocio, tanto en Argentina como en el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Nota de color, ¿no? La industria automotriz está cambiando muy rápido.
claramente tendiendo a la electrificación. Entonces, van a haber muchos componentes propios del conjunto de partes que hacen a la transmisión o a un vehículo que en no muchísimo tiempo dejarán de producirse para reemplazarse por materiales más livianos, más amigables con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Por ese motivo, ya desde hace algún tiempo atrás, la empresa está girando bien en la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo en este segmento, que es el segmento de componentes, donde los perfiles de las piezas son más homogéneas, son volúmenes más importantes, los procesos son más controlados. Bien, esto ya tiene las limitaciones, digamos, en este sentido, están muy vinculadas al desarrollo industrial de cada región o de cada país. Bien, porque acá estamos hablando de la producción en masa de un determinado componente para un determinado sistema, bien, pero que requiere de cierto nivel de tecnificación y obviamente también estructura de costos. Si se quiere ver de una forma diferente, el segmento de herramientas es un poco más burdo, es más heterogéneo, es hoy más sencillo. Bueno, y es la razón también de que nosotros estemos aquí en el país. Bien, ahora, yo me tomé la libertad sin consulta previa, porque la verdad es que cuando nosotros hacemos este tipo de presentaciones en la industria, bien, lo hacemos con un enfoque específico en algún segmento específico o algún conjunto de herramientas específicos, donde entramos con bastante información técnica sobre esas aplicaciones en mayor detalle, que sería muy difícil de hacerlo por la extensión y por el contenido en esta primera charla que nosotros tenemos. Entonces, lo que yo decidí, o por lo que opté, mejor dicho, es en lo siguiente. Vuelvo una hacia atrás, así hago la siguiente aclaración. Dentro del conjunto o el segmento de herramientas, nosotros tenemos dos líneas de negocio, llamamos, o si se quiere, subsegmentos, que es por un lado corte y por otro lado formado. Dentro de lo que es corte, imaginen cualquier herramienta que tenga un filo, la que se les ocurra, bien, entraría en esta bolsa. Para la especialidad, digamos, o el sentido de esta charla, me pareció más interesante hoy conversar de este conjunto de herramientas, bien, que tal vez esté más vinculado al campo de estudio de ustedes, bien, o el que nos ofrece alguna información un poco más interesante para compartir en este momento, porque acá tenemos todo lo que esté incluido dentro de matrices y moldes, o sea, matrices de estampado, metal, moldes de inyección, termoplásticos, moldes de inyección no ferrosos, aluminio. Bien, hago esa aclaración porque aquí vamos a comenzar a ver un poco algunas cuestiones relacionadas justamente con consideraciones a tener en cuenta, bien, en cada uno de estos tres subsegmentos, si se quiere, herramientas de formado metálicas, plástico y no ferrosos, particularmente aluminio. Bien. Esto es una suerte de muestrario de las herramientas. Esto en realidad es inyección de aluminio, pero bueno, entra en el conjunto de herramientas de formado. Pero estas son las herramientas típicas que nosotros recibimos, bien, día a día para recubrir matrices de conformado de lo que se les ocurra para lo que es la industria automotriz, chasis, refuerzos internos, punzones en cantidad, toda chapa que tenga alguna perforación, algún punzón, mayormente tiene.
matrices de embutido profundo. Estos suelen ser, acá dice troqueles, matrices de fundición, bien, es para lo que en la industria muchos llaman piel, que es toda la parte externa de los vehículos, de la carrocería, eh, que están enfocadas en otro tratamiento que ahora después se los voy a mostrar, están dentro de esta familia igualmente, pero son herramientas que pueden pesar toneladas, que nosotros no podemos tratar en el equipo que tenemos acá en Buenos Aires por una cuestión básicamente dimensional. Y matricería, lo que se llaman machos, hembras, punzones, hembras, de fine blanking o corte preciso. Es bastante más amplio, ¿eh? Pero es para tratar de darle un marco a todo esto. Los motivos que pueden originar la necesidad o la inquietud respecto a si un recubrimiento puede o no ser una solución, bueno, son múltiples, bien, requerimientos técnicos, reducción de costos, procesos más amigables con el medio ambiente, incremento o aumento de la productividad, condiciones de trabajo. Tenemos un caso, por ejemplo, de una empresa que produce, que fabrica cojinetes, bien, precisamente, ¿no? Para motores, una empresa importante. Esta empresa acostumbraba a cromar, bien, estos cojinetes. Imagínense un rectángulo con una media esfera, bien, o sea, como si le faltara media esfera a ese rectángulo, que es la forma que se le da después a la chapita, que se denomina cojinete. A medida que esa capa de cromo se iba desgastando, producto de la fricción de esa chapa que se iba estampando, ¿no? En la fricción, en el rozamiento con la matriz, ¿qué se hacía? Se lapidaba o se rectificaba esa capa de cromo, ¿bien? Se llevaba a otra medida para un cojinete mayor y se volvía a cromar. Cuando nosotros fuimos a visitar a este cliente, por ejemplo, bastaba con entrar al sector de la matricería y ver una nube bien densa de cromo en suspensión. Ya, este es un muy buen ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, de cómo eliminar el cromo de una matriz y reemplazarlo por un proceso de recubrimiento, que por cierto ya no lo pueden rectificar por la propia dureza, sino que lo que se hace es decaparlo en un proceso más controlado y con el tratamiento adecuado del residuo y volver a recubrirlo. Es un ejemplo de decenas de ejemplos que podemos tener. Esto es lo clásico en industrias, bien, donde se requieran producciones a volúmenes de escalas importantes, como es la industria automotriz, donde lo que se busca es aumento de productividad. Bien, un ejemplo también de esto, tenemos procesos donde se ha podido eliminar, por ejemplo, la aplicación de lubricantes, desmoldantes, que son etapas posteriores que requieren de un costo adicional al proceso y también generan un residuo que se puede eliminar. Algunos detalles. Permítanme, voy a tomar un poco de agua. Bien. Esta gráfica es súper interesante, en particular si algún día nos cruzamos con algunos de ustedes trabajando en alguna industria que nos relacione, por lo siguiente. Es muy, muy frecuente que a nosotros nos lleguen herramientas, no a nosotros, sino en general en todo este submundo de los recubrimientos, nos lleguen las herramientas cuando el proceso ya presenta algún problema, ¿correcto? Y podemos observar en esta gráfica que el recubrimiento es lo último que se haría, bien, si todo lo que está arriba estuviese o estuviera bien hecho. A nosotros nos suele llegar cuando acá hay algún problema y se busca resolver con una película de 3 micrones. Bueno, en muchos casos, lamentablemente, no es posible corregir eh, problemas mayores. Bien,
Entonces, esto un poco es para tener, la idea de esto es tener una guía de cuál debiera ser un procesor razonable, criterioso, al momento de decidir si se recubre o no y en qué etapa va eso. Nosotros muchas veces decimos que el recubrimiento en confianza con nuestros clientes es el moño del paquetito del regalo, ¿no? O sea, un recubrimiento va a marcar una diferencia realmente notable. En línea general, si la herramienta ya estaba funcionando ok en un proceso estable, controlado. Ahora, si esa herramienta ya venía con problemas y dentro de un proceso, fuera de cualquier parámetro de control razonable, es poco probable que recubriéndola vaya a funcionar. Hay de todo, ¿bien? Pero la premisa no sería esa. Entonces, en lo que sería el subsegmento de estampado o de formado de láminas o componentes, partes metálicas, es muy común que lo que se esté buscando es proteger a la herramienta contra el desgaste abrasivo, bien, reducir algún proceso de lubricación. En muchas industrias utilizan un film plástico, bien, que actúa como lubricante y que se busca eliminarlo por cuestiones medioambientales y de seguridad también. O si tenemos, por ejemplo, que también es muy recurrente, adherencia de material o lo que llaman soldadura en frío. Ahora bien, esto es otra cosa que es motivo de múltiples consultas por parte de las empresas hacia nosotros. ¿Cuándo dentro de este subsegmento tiene algún sentido o tiene más lógica contemplar la posibilidad de aplicar un recubrimiento? De todos estos tipos de defectos o fallas posibles, ahora vemos un poquito más en profundidad, es en el desgaste, donde uno puede contemplar utilizar un recubrimiento. Si hay fracturas por alguna fragilidad localizada, si hay deformación plástica, si hay fractura que puede ser por carga excesiva o en algunos casos fatiga térmica, no es algo que con un recubrimiento se pueda resolver, sino que, voy a volver atrás, ahí lo que habría que haberse considerado es, conociendo cuál es el proceso, bien, qué tipo de desgastes o de fallas potenciales puedan surgir para diseñar correctamente la herramienta, seleccionar correctamente el material, aplicar el tratamiento térmico adecuado, darle la terminación luego de los ajustes y de las pruebas, darle la terminación que corresponda y recién ahí recubrir. Entonces, habitualmente acá, para simplificarlo, es un tema de material y tratamiento térmico. Desde ya las otras también. Pero para tratar de englobarlo en algo más común. Y acá sí, donde hay desgaste, por abrasión mayormente, un recubrimiento tiende a ser una muy buena solución. Estos son básicamente los ejemplos con un poco más de detalle. Concentración de esfuerzos, podemos ver las fisuras que se van propagando, bien, acero y tratamiento térmico a tener en cuenta, deformación plástica, acero y tratamiento térmico también a tener en cuenta, y desgaste por abrasión. Acá sí, desde ya, siempre el acero y el tratamiento térmico, también el diseño, por supuesto, son la base de un buen resultado. Pero ahí podemos contemplar o considerar aplicar o no un recubrimiento. Aclaro que esto que estamos viendo ahora eh, se puede extender, o sea, se extiende también, es aplicable a cualquiera de las herramientas de este subsegmento de formado, ¿bien? Porque son las nociones básicas para que una herramienta sea apta para poder recubrirse, independientemente si es para
conformar metal o para inyectar. Bien, el acero, la selección, el diseño, la selección del acero, el tratamiento térmico, y que en cada una de esas áreas están los especialistas que corresponden para asesorar, en este caso, al usuario o propietario de la herramienta. Es lo mismo para cualquier herramienta. Bien, esto es muy común, la soldadura en frío. Esto tiene que ver desde ya con todo lo que hablamos anteriormente, pero muchas veces, si no la mayoría de esas veces, tiene que ver con un problema o una deficiencia en el acabado superficial de la herramienta, en la rugosidad excesiva. De hecho, en esta imagen se puede ver también. Vamos a hacer lo siguiente, para que sea más simple. Bien. Esto es un poco, bien, si se quiere, el posicionamiento de los materiales. En nuestro caso, para lo que tiene que ver con la aplicación de recubrimientos en este segmento, de lo menos a lo más apropiado, desde ya, tiene que ver con cuál es el proceso, qué es lo que se busca. No siempre un metal duro es la opción válida, ¿ok? Es un material muy duro, muy frágil. Habitualmente, el grueso de las herramientas que nosotros recibimos son las que muchas veces llaman aceros calidad de herramienta, que admiten una temperatura de revenido, si mal no recuerdo está en una de las imágenes siguientes, por encima de 500 grados. El AISI de 2, por ejemplo, es el más común. Ya después entraríamos en marcas, ¿no?, de los principales proveedores. K340, K110, entre otros, desde ya polimetalúrgicos o metales duros. Vamos a hacer así. Este es el gran problema en la industria, en lo que tiene que ver con este conjunto de herramientas, lo que nosotros llamamos el efecto cáscara de huevo o vidrio sobre el colchón. Bien, cuando el material no es el adecuado o si el tratamiento térmico no es el adecuado y esa herramienta está expuesta a cargas puntuales importantes, algo muy común en la industria del conformado, especial en la industria automotriz, ocurre esto, que ahora lo vamos a ver un poquito, creo que en la siguiente también. Básicamente cede la base por falta de dureza, se quiebra el recubrimiento y se empieza a desplacar. Y cuando hay desplacamiento, ahí empieza el arrastre de material, la soldadura en frío y bueno, los problemas habituales. Este es un patrón bastante característico cuando un cliente hace referencia a que estoy teniendo problema con el recubrimiento, que se salió y se me está pegando material. Pasa esto. Nosotros no medimos, o sea, no tenemos cómo controlar bien el tratamiento térmico con el cual viene esa pieza. Sí podemos medir dureza con un durómetro portátil, pero no es lo más fiable e incluso depende mucho del tipo de tratamiento térmico. Si fue al vacío, si fue en sales, ¿bien? Y lo que suele ocurrir es esto. Empiezan a haber pequeños patrones de desprendimiento de material, en muchos casos, microfisuras, incluso en herramental nuevo recién tratado térmicamente, que a simple vista no se puede observar, después de un pretratamiento que nosotros hacemos internamente, que es un pulido, ahí se empiezan a evidenciar estas microfisuras, con lo cual ya no tiene sentido avanzar con un recubrimiento. Nosotros siempre vamos a sugerir, hago esta aclaración, perdón, porque no lo mencionamos hasta ahora, en varios centros alrededor del mundo, especialmente en aquellos países de mayor nivel de industrialización, algunos de nuestros centros tienen, además del servicio Balinit de recubrimiento, el servicio Balitherm
de tratamientos térmicos y termoquímicos. Por eso la marca acá. Estos son siempre al vacío, que es lo que nosotros sugerimos, recomendamos, como un proceso mucho más limpio, fiable, homogéneo, y desde ya mucho más amigable con lo que nosotros hacemos, bien, por todas las razones que podemos ver acá. Durezas más altas, menos deformaciones, mejor homogeneidad, piezas sin oxidación, protección del medio ambiente, etcétera. Esto es un ciclo, si se quiere, de los que nosotros sugerimos que los clientes consideren y hablen, discutan tanto con el proveedor del acero como con el proveedor del tratamiento térmico. Bien, siempre recomendamos que la pieza tenga 3 ciclos de revenido. Desde ya las temperaturas son en función a las durezas y de ya al acero que se haya seleccionado para la aplicación, ¿no? Sea trabajo en frío, sea trabajo en caliente. Como nuestra temperatura de proceso habitualmente está en el orden de los 500 grados, sugerimos que la temperatura, para precisamente no hacerle un revenido adicional nosotros, esté por encima de nuestra temperatura de proceso. Algunos de los orígenes de lo que podrían ser deformaciones, mayormente post-tratamiento térmico, pero hemos tenido casos donde el cliente aseguró que el material, la herramienta, fue tratada térmicamente como corresponde, que se le hizo el proceso de mecanizado final de ajuste y cuando nosotros lo colocamos en el equipo y sale, al tiempo nos contacta el cliente informando que la pieza está deformada. Bueno, algunas de las razones pueden ser las que están mencionadas acá, ¿no? Tensiones mayormente, bien, producto de la elasticidad del material, tratamientos térmicos, transformaciones, y acá tenemos algunas de las causas. Maquinados anteriores, provocando tensiones. Esto es cuando remueven demasiado material de golpe y no lo hacen por etapas. Hay una filmina más adelante donde mostramos de forma esquemática un proceso recomendado a seguir para el tratamiento de las herramientas antes del recubrimiento y evitar este tipo de problemas, incluso las variaciones volumétricas. Esto ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros, seguramente, o lo tienen más estudiado. En algunos casos, en algunas aplicaciones, nosotros nos vemos obligados a considerar tratamientos combinados con nitruración, que es lo que nosotros habitualmente llamamos dúplex. ¿Esto cuándo es? Desde ya la nitruración puede ser gaseosa, puede ser iónica. eh, Intentamos por todas las formas posibles que nunca sean sales, al igual que el tratamiento térmico, pero bueno, eso ya está fuera de nuestro control. Nosotros tenemos posibilidad de ser parte alguno de estos procesos de nitruración en los equipos de recubrimiento. Bien, es una nitruración con menor profundidad de capa, pero para las aplicaciones que habitualmente tenemos es suficiente, porque lo que ocurre es lo siguiente: si recuerdan la imagen del huevo, lo que nosotros logramos con una nitruración es disminuir el gradiente o la diferencia de durezas entre lo que puede ser la estructura, el núcleo del acero, ni que hablar si son piezas de grandes dimensiones volumétricas, ¿no? O de masa, y la dureza del recubrimiento. Entonces suele ocurrir, eso entre otras cuestiones, suele ocurrir en lo que es estampado, que se logran durezas del orden de los
56 Rockwell, que está muy en el límite inferior de lo que nosotros recomendamos para un recubrimiento, ya que hay durezas mayores, ¿no? 58, 59. Ya es más raro encontrar 60, con lo cual tenemos una buena base, pero si fuera inferior o aún teniendo buenas durezas, hoy en día en el sector automotriz se utilizan chapas microaliadas muy duras, son más delgadas, pero son muy duras, que sí o sí, y de alto espesor, o sea, alto espesor hablamos de más de 2 milímetros, ¿no? Tenemos casos de chapas de 5 milímetros, que aunque la base sea de 60 Rockwell, sí o sí necesitamos nitrurar para que el recubrimiento tenga soporte suficiente. Es lo que nosotros comercialmente denominamos como tecnología dúplex. Esta es una combinación típica de este tipo de tratamientos. Una nitruración previa y posteriormente, bueno, nuevamente, este es el equipo que tenemos acá en Buenos Aires. Acá ustedes pueden ver, si recuerdan al comienzo, el disco que era evaporado son estos aros que ustedes ven acá, ya que está abierto el horno, está bueno verlo. Esto que ven acá son resistencias, bien, que lo que nos permiten es, en las etapas previas al proceso de recubrimiento, nosotros necesitamos sí o sí levantar temperatura, en parte para garantizar la adherencia al recubrimiento. Este es el dispositivo en el cual nosotros vamos montando. Tienen distintas configuraciones, pero en general este es el dispositivo en el que vamos montando las herramientas para posteriormente recubrir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque a veces capaz que quedan ahí colgando y después se Em, pierde. no, está bien, termina de redondear un poco de los duplex y después por ahí te preguntamos algo Dale, de las perfecto. aplicaciones concretas. Acá tenemos una vista en corte bastante clara de lo que sería un perfil de dureza, ¿no? Típico de un acero, todo en la misma unidad de medida, 550, 500 Vickers. Luego aplicamos una nitruración por aquí, bien, para pasar a un promedio, puede estar entre 900 y 1000, depende también de ya el tipo de nitruración. Y acá se ve bien clarito esta capita aparentemente blanca, que sería el recubrimiento. Esto se usa mucho especialmente, como les decía anteriormente, tanto para la industria automotriz en el estampado de autopartes con chapa de alta resistencia, como también en lo que es moldes para trabajo en caliente, especialmente en aluminio, porque la nitruración también actúa como una suerte de camisa de fuerza que contribuye a eliminar o retardar en el tiempo, después lo vamos a ver, la aparición de microfisuras por fatiga térmica. Lo que les muestro acá es uno de los equipos, son pocos los que hay alrededor del mundo. El más cercano para nosotros está en México y no sé si en este momento también lo tienen en Estados Unidos. Creo que sí, iba a decir que no, creo que sí. Es un equipo de PPD, bien, es difusión asistida por plasma, básicamente es una nitruración iónica, un equipo gigante, algo muy parecido a una escala mucho menor. Nosotros lo tenemos incorporado en nuestro equipo de recubrimientos y lo utilizamos para aplicaciones específicas que requieren de los dos procesos. No es un dúplex porque no tiene la misma penetración que una nitruración gaseosa o iónica convencional, sino que es menor, pero que para aplicaciones menos complejas es suficiente y se puede hacer todo en un solo proceso, sin necesidad de tener que colocarlo en un equipo, sacarlo, trabajarlo, porque muchas veces requieren de un pulido adicional. Bueno, en este caso hacemos el endurecimiento con la nitruración más el recubrimiento en un único No está saliendo proceso. la imagen.
¿Perdón? Estamos viendo negro. Sí, sí, sí. No, no Ah, active ok. todavía el video. Ahí va. Balitherm Primeform, the lifetime wear protection Frameform es treatment el for nombre del huge plastics proceso. processing tools by Oerlikon Balzers. Better, faster, cost-efficient, and an environmentally friendly solution. Better quality parts due to the improved tool surface conditions. Faster turnaround of your projects due to the huge vessel capacity of Inora. Cost-efficient due to the reduction of scrap parts and tool maintenance. A step ahead of traditional night riding processes, Balitherm Primeform is designed to meet the tough requirements of huge plastics processing tools. Whether it's tools for bumpers, dashboards, engine covers or panoramic roofs, Inora has space for it all. Only Oerlikon Balzers run such large Primeform vessels worldwide. Even big tools fit into the vacuum chamber and can benefit from Balitherm Primeform. Forming tools retain their exact dimensions, and in contrast to hard chrome plating, no reworking is required after treatment. Computer process management, developed by Oerlikon Balzers, guarantees a safe, stable process and controlled environment for the tools. And also, the environment profits. Hydrogen, nitrogen and electricity power the Balitherm Primeform process with no harmful gases or chemicals created. This state-of-the-art technology from Oerlikon Balzers is available worldwide. Oerlikon Balzers. Ahí está. Interesante, ¿no? Sí, sí. Como les mencionaba antes, este es si se quiere, una guía rápida y obviamente sin consideraciones especiales de cuál sería un modelo a tener en cuenta en lo que es la fabricación de una herramienta, ¿no? Podemos ver que aquí al final de todo, casi en el primer gráfico que veíamos de esta sección, va la consideración del recubrimiento, ¿no? Este es un ejemplo dimensional de una matriz tipo, podría ser una matriz de embutido, por ejemplo, profundo. Se hace un maquinado de desbaste, un recocido para eliminar tensiones, otro maquinado de desbaste, temple, revenido, control de dureza, como yo les mencionaba, entre 59 y 61 es una muy buena dureza para contemplar el tema de los recubrimientos. En muchos casos se deja un pequeño sobrematerial para dar una terminación, un revenido relevado, ajuste y pulido, que en muchos casos los hacemos nosotros el pulido, no el ajuste, lo hacemos acá. El desgasificado, que es parte de nuestro proceso de recubrimiento, idealmente en un equipo externo, no en el equipo de recubrimiento. O sea, el desgasificado básicamente es para eliminar cualquier resto de residuo principalmente orgánico que pueda existir en herramientas complejas que lo que harían básicamente si estamos tratando de generar vacío en el interior de la cámara con un desgasificado generamos un incremento abrupto de la presión interna y eso nos puede traer problemas de contaminación y descalibra el equipo, parte del equipo. Y finalmente el recubrimiento. Pero ahí no termina todo. Otra consideración que nosotros tenemos que tener en cuenta en las herramientas que vamos a recubrir es el tipo de mecanizado bien, que haya tenido esa herramienta, porque en algunos casos, como por ejemplo, si llegara a tener una electroerosión que no es perceptible a simple vista, tenemos que contemplar fases internas de pretratamiento para eliminar estas capas, posibles capas blancas que puedan existir, producto de la alta temperatura que genera la electroerosión. O, en algunos casos, tenemos que rechazar material porque el nivel de rectificado o de mecanizado que tiene esa herramienta puede tener una rugosidad tan excesiva que es imposible que nosotros corrijamos previamente y sabemos que eso va a traer un problema en el rendimiento, digamos, o en el resultado final de la herramienta recubierta, ¿no? Y como somos los últimos en tocar la herramienta,
habitualmente la culpa es nuestra, o el recubrimiento falló. Entonces, es también otro de los aspectos que es importantísimo tener en cuenta al momento de recubrir. Esto es característico, bien, esto es un punzón, por ejemplo. Ustedes pueden ver el sentido de mecanizado, en este caso rectificado del punzón, versus el sentido de trabajo. Esto pasa todo el tiempo. Aplicaciones frecuentes para complementar un poco lo que veíamos originalmente. Bien. Fine blanking, corte preciso. Hacemos bastante de estas matrices para la forja en frío de tuercas. Este es el fuerte de nuestro trabajo para clientes que estampan autopartes. Estas son partes típicas, estas son aplicaciones de embutido profundo, son muy complejas, requieren de un nivel de pulido y determinación superficial muy alto. Acá pueden ver esquemáticamente las distintas partes interiores de un vehículo que pueden, que generan obviamente, ¿no? Herramientas que pueden recubrirse. Son partes que se construyen a partir de chapas muy duras. No tienen alto espesor, pero son muy duras. En el caso de las pickups, o sea, las camionetas, se le agrega a todo este conjunto esta parte que iría aquí debajo, que para una camioneta sería el chasis, bien, que son chapas de 3 a 5 milímetros. Y simplemente algunos ejemplos a modo de referencia de cómo se puede mejorar bien una aplicación u otra. Distintos ejemplos de piezas ya recubiertas. Hoy por hoy ya no se recubren este tipo de piezas con nitruro de titanio, sino que hay recubrimientos de mejor performance. Forja de bielas. Forja de latón. Esto ya es por un trabajo en caliente, es otro tipo de acero y se contemplan otras condiciones para esta herramienta. Bien, hasta ahí lo que es, si se quiere, metal, conformado de metal. Ya entramos en las últimas dos secciones que son más cortas porque, como yo les mencionaba anteriormente, gran parte de lo que vimos al comienzo de conformado de metal considera bien los requisitos básicos a tener en cuenta para las herramientas que, bueno, se comparten en gran medida con las dos que siguen. No sé si usted, Sonia, o alguno de los chicos del equipo tiene alguna duda. Si no, yo continúo y dejamos preguntas para el final, como gusten ustedes. Sí, nosotros cerca de las 6 deberíamos cerrar, no sé cómo lo ves vos en Apuramos un tiempo. poquitito. No queda Entonces, mucho. bueno, dale, pasá entonces por la parte de plásticos que Vamos un poquito más rápido. está interesante y después hablamos un ratito. Ahí va. Entonces, en el caso de plástico, bien, se agrega, por ejemplo, cuestiones relacionadas con desgaste por corrosión, que se comparte también con el aluminio, cuestiones de la limpieza, porque son materiales más densos que se pegan a las cavidades, el tema del llenado de los moldes, bien, y el tema del desmoldeo de la pieza. Para eso también se contemplan muchas veces el tema de los recubrimientos. Acá hacemos un poquitito de referencia a lo que yo les decía recién con mayor detalle. ¿Para qué se considera o no, mejor dicho, para qué se considera así la utilización de un recubrimiento? Lo que sí es diferente en el caso del plástico, también del aluminio, pero no con tanto nivel de detalle, es la terminación superficial, porque habitualmente en plástico lo que se consiguen son piezas vistas, o sea, como sale del molde, es como la pieza se comercializa. Y para mejorar precisamente algunas de las cuestiones que tienen que ver con el desmoldeo, por ejemplo, las fisuras, el llenado del molde, se requiere de una superficie de un alto nivel de terminación. Y en ese caso hay que considerar, vamos por acá, un alto grado de pulido.
Estos son algunos de los trabajos que nosotros hicimos a lo largo del tiempo. El pulido lo tenemos que hacer con un pulidor calificado para hacer pulidos espejo. Estas son lentes u ópticas automotrices. Cada plano, bien, tiene un ángulo determinado que no se puede modificar. Muy rápido a propósito, pero me parecían imágenes interesantes como para que ustedes puedan ver los tamaños, los volúmenes y el grado de terminación que se puede lograr. Estos recubrimientos no son, por ejemplo, no es el clásico nitruro de titanio, porque como lo que nosotros necesitamos lograr es reflejar la rugosidad que se logra con un pulido espejo, el recubrimiento no puede tener más de 1 micrón, máximo 1,5 micrones de espesor, porque de lo contrario agregaría rugosidad, opacaría el brillo original de la pieza y eso se traduce a la misma pieza. Esta instalación es la que tenemos en Brasil, el área de pulido. Aquí tenemos una mucho más chica. Algunos de los equipos que utilizamos para hacer los controles. Esta es una estación de pulido, bien, para piezas que deban rotar, por ejemplo, sobre su eje, mesas magnéticas, para poder hacer movimiento de cargas. Y algunos ejemplos de piezas que habitualmente se recubren para plástico, las preformas PET, las tapas. Aquí algo a considerar tal vez en otro momento, son recubrimientos muy específicos, bien, que nosotros hoy no tenemos en el país, supimos tenerlo, son recubrimientos en base a carbono, con un coeficiente de fricción muy, pero muy bajo, tienen muchísima menos dureza superficial, porque lo que se busca acá, bien, es evitar, de hecho no se puede utilizar en muchas aplicaciones de la industria farmacéutica o alimenticia, desmoldantes, sino que trabajan en seco. Entonces se utilizan justamente este tipo de recubrimientos que actúan por transferencia. Y por último, ya casi terminando, el caso de aluminio, bien, algunos de los problemas típicos en los moldes de aluminio, decíamos corrosión, erosión, microfisura por fatiga térmica, adhesión de aluminio, el llenado del molde en sí mismo. Vamos a abrir todas las opciones. Bien, también, nuevamente, ¿para qué consideramos o contemplamos el recubrimiento en el caso de los moldes de inyección de aluminio? Es reforzar un poco las ideas anteriores. El recubrimiento protege, como hablábamos anteriormente, a la herramienta contra la fisura provocada por la fatiga térmica. No es en sí mismo el recubrimiento el principal actor en esto, sino la nitruración. Bien, el recubrimiento complementa. Acá tenemos las típicas fisuras. Es muy, muy común, nuevamente, por este motivo, por lo que es inyección de aluminio, se suele hacer en la inmensa mayoría de los casos, tal vez no en los noyos son básicamente esos tubitos, bien, esa especie de punzón, las piezas chiquititas, que justamente permiten al momento de inyectar dejar cavidades en los moldes, pero sí en las cavidades, o sea, lo que representa la mayor masa del molde, eso tiene que tener esta tecnología combinada de nitrurado más PVD. Acá ya hemos hecho mención a qué superficies consideramos nosotros no adecuadas para un recubrimiento, nitruradas en sales o que estén oxidadas, herramientas que tengan muchos ciclos de uso, que ya están muy contaminadas, tienen grasa, grafito, restos de aluminio en su interior, canales de refrigeración obstruidos o tapados. Algunos ejemplos. De moldes típicos que pueden llegar a encontrarse que se recubren. Estos son los noyos.
Estos son piezas de muy bajo costo, pero que generan un problema enorme en una línea de inyección. Por una pieza muy pequeña se puede parar una línea de inyección y tener que bajar un molde con el tiempo que conlleva enfriar y calentar un molde y desarmarlo. Bien. Todos nuestros centros cuentan con certificación ISO 9001. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Bueno, Alberto, muchas gracias a vos. La verdad que tocaste los temas de una manera bastante especial y creo muy interesante para, perdón, voy a poner la cámara, para la mayoría de los chicos, o sea, para mí misma también. Creo que es bueno ver la clase de problemas que hay y cómo uno tiene que ofrecer soluciones adecuadas y diferentes, ¿no? No es lo mismo Sí. matriz de inyección de plástico que de aluminio, que herramienta de corte, que herramienta conformado. Este, así que bueno, chicos, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿La quiere escribir en el chat? ¿La quiere hacer oral? Yo tengo alguna, Eugenia siempre tiene, pero bueno, le vamos a dar primero la oportunidad a ustedes. Con confianza. Lo que se sabe se responde y lo que no se averigua y les enviamos la respuesta después. Muy bien, así se hace. Chicos. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Alberto? Te quería preguntar por uno de los últimos ejemplos que vos mostraste con respecto a Sí, la aplicación del Alcrona Duplex. Eran las sí. últimas diapositivas. Si eso era para, si entendí bien, para inyección eh, de aluminio o era en Ok. en la industria, ajá, para la inyección de aluminio. No, ni. A ver, en la industria del aluminio, la nitruración es casi en la mayoría de las aplicaciones un prerequisito antes de aplicar un recubrimiento. Bien, ¿eso por qué? Porque son moldes que trabajan en caliente a una temperatura bastante importante y están expuestos a ciclos térmicos, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, calentamiento, y eso sin considerar las diferencias de masa que pueda tener el mismo molde, bien, por la geometría de la figura que tenga ese molde. Entonces, una falla típica en los moldes de inyección para aluminio es que a lo largo de su vida útil, vamos a suponer que el molde tiene un diseño correcto, material correcto, tratamiento térmico correcto, ¿ok? A lo largo de su vida útil, eh, se ve expuesto a la aparición de microfisuras por fatiga térmica. Bien, hay moldes que son nuevos, los ponen en los primeros ciclos de inyección y automáticamente empezaron a fisurarse, pero eso tiene que ver con problemas de diseño. Entonces, para aluminio, la tecnología duplex, esta combinación de procesos de nitruración y recubrimiento, son en la mayoría de los casos, como te digo, un prerequisito casi obligatorio. Eh, podríamos exceptuar el caso de los nollos, bien, los pins o core que le dicen también, que son esos punzoncitos ya de menor masa, de menor tamaño, que sería algo así como el descartable, si se quiere, del molde, la pieza que se pone de menor costo, que en cuanto se deteriora se cambia, no así el molde, que muchas veces no requieren, no es necesario hacerle una nitruración, a menos que tenga, hay nollos que son tan grandes como un molde. Ahora, fuera de lo que es la inyección de aluminio, en el caso de el estampado de chapa, vamos a decirlo así, vos considerás, nosotros consideramos sugerir una nitruración, un dúplex, cuando lo que hay que estampar, bien, es una chapa microeleada de un límite de elasticidad importante y un espesor importante. En general, como regla general para nosotros, cualquier chapa
que tenga más de 2 milímetros y que esté por arriba de 300 megapascales, ya ahí sugerimos evaluar una nitruración. Hay otros factores, ¿ok? Hay que ver el recorrido que tiene que hacer la chapa, si es de embutido, es de pestañeado, o sea, por eso, ya es entrar con mucho detalle, bien, a cada uno de estos subsegmentos. Pero la nitruración, por lo menos hoy que quede ese concepto. Para aluminio es casi un prerequisito, bien, en la mayoría de las aplicaciones, y para chapa, bien, depende del espesor y la dureza de la chapa. En plástico también se usa muchas veces para mejorar lo que sería la pulibilidad del acero, ¿no? Se le da una nitruración para que el acero te quede todavía un poco más duro y puedas realzar más el brillo de la pieza, y también vos cerrás ahí un poquitito los espacios entre granos y mejorás la resistencia de ese acero al fenómeno de corrosión. No sé si más o menos quedó algo. Perfecto. Sí, perfecto, Alberto. Muchas gracias. No, de nada. Tenemos una pregunta en el chat de Lautaro, si la eliminación de la capa blanca es solamente porque es frágil o porque afecta a la adhesión del recubrimiento. En realidad las dos. O sea, al ser frágil, afecta la adhesión del recubrimiento. Como es una capa que no está bien adherida a la superficie de la pieza, bien, al recubrir arriba, es como una rebaba. En una herramienta de corte, yo tengo una rebaba, una herramienta mal afilada, y recubro ahí arriba. En cuanto ese filo tome contacto con la pieza que va a mecanizar, automáticamente salta la rebaba, salta el recubrimiento que está sobre esa rebaba, y el filo queda expuesto. Bueno, eh, digamos que conceptualmente sería lo mismo en el caso de la posible capa blanca, que es muy habitual en dos aplicaciones. Punzonado, porque los punzones de forma se hacen con electroerosión, son formas bastante intrincadas, y en aluminio, justamente por lo que decíamos anteriormente, de que como va nitrurado, bien, al nitrurado posteriormente se le hace un proceso de difusión que lo que tiende a hacer es eliminar o disminuir la capa blanca. Y nosotros, de todas formas, como proceso ya estándar interno, granallamos con óxido de aluminio, no los punzones, no podemos hacer eso con herramientas de corte, sí un rebabado, porque si no matamos el filo, pero sí con aluminio, o sea, herramientas de forma. Hacemos un pequeño blasting para eliminar cualquier residuo que pueda haber quedado de esta capa blanca. Y ahí también, no me acuerdo el nombre ahora. Tenemos un producto, es un revelador de existencia de capa blanca, que pone unas gotitas, cambia la coloración, y bueno, ahí también podemos detectar si aún tiene o no tiene capa blanca. El mismo equipo de recubrimiento, digamos, lo que es el recubrimiento en sí, el tiempo de recubrimiento, si recuerdan, yo les dije, más o menos dura entre 4 y 6 horas. El proceso de recubrimiento en sí tiende a durar 2 horas. Todas las otras horas adicionales son calentamiento, enfriamiento y 2 etapas previas que tiene el recubrimiento de limpieza química y mecánica. Se bombardea con iones de argón, bien, a la superficie de las herramientas para remover cualquier partícula grosera que pueda quedar, y después con hidrógeno, ahí está, se me está haciendo una laguna, justamente para degradar cualquier contaminante orgánico y poder extraerlo con el sistema de vacío. El reactivo de Heinz probablemente te referís, ¿no? No, Ah, probablemente sí, pero yo lo conozco por otro nombre, que son los no, es compuestos. posible. Y te soy No, sincero, hace tanto, pero tanto, que no estoy en contacto con ese control, que me olvidé. La verdad que no, me no pasa olvidé. nada. Tendría que preguntarle a Adrián. Escúchame, los recubrimientos Balinit, pregunta acá Franco, son todos PVD, ¿no? Son PVD, correcto. Dentro del Ustedes no PVD están haciendo hay... CVD en Buenos Aires. No,
Dentro del PVD tenés distintas tecnologías para poder generarlo. En nuestro caso es evaporación de arco. Hay otras dos que, bueno, no las tengo una creo que es Spatter, y está la tercera, bueno, no puedo recordar en este momento, pero la respuesta concreta es sí, todos los recubrimientos Balinit que nosotros tenemos acá en Argentina y en general son tecnología PVD. Yo te iba a preguntar justamente vi así al pasar que entre los Ujú. Balinit había con distintas funciones y me pareció un poco también como organizaste la charla, que bueno, por ejemplo, lo que es desgaste abrasivo requiere de un recubrimiento quizás más duro, o de cómo Sí, el... sí, conceptualmente sí. Si lo que estamos teniendo es un deterioro superficial de la pieza por raspado, digamos, por desgaste abrasivo, lo que nosotros buscamos es, en principio, tener una superficie más dura, ¿bien? Y de menor coeficiente de fricción, como para que, hablando mal y pronto, eso patine, ¿bien? Sí, sí, No siempre. Hay aplicaciones que están sometidas a desgaste abrasivo, pero que así y todo requieren de cierta rugosidad, bien, porque trabajan por deformación plástica y por arrastre. Ejemplo, un rodillo laminador. Si el rodillo laminador empieza a patinar contra la superficie que tiene que laminar o deformar, eso es un problema. claro, claro. Entonces, ahí hay que buscar un punto de equilibrio entre la terminación superficial. Yo el recubrimiento no lo puedo modificar. Entonces, ahí la clave es trabajar sobre la terminación superficial de la herramienta o de la pieza que se quiera recubrir. Sí, sí. Y en el caso de, vos me decías, el nitruro de titanio, eso nosotros medio que también sabemos que es uno de los recubrimientos más viejos y que se va dejando de Fue lado el por... primero. Sí, Fue el fue el primero de primero, todos. Sí, sí, exacto. sí, sí. Y a su vez es el más blando de todos. O sea, No, no necesariamente, Sonia. Por ejemplo, el nitruro de cromo, a ver, están ahí, ¿eh? Y depende quién sea el proveedor o pueden haber pequeñas diferencias, pero por ejemplo, si ustedes vieran en nuestras tablas, lo que pasa es que ya son recubrimientos tan, no quiero decir viejo porque está mal, porque la verdad que son muy prácticos y nosotros los hacemos mucho todavía, pero bueno, digamos, dentro de su aparición en el mercado son los de mayor tiempo. Si nosotros miráramos el nitruro de cromo en términos de dureza, está por debajo, que yo lo había señalado en ese gráfico, que dije, esto no tendría que estar sí, acá, tendría que estar más abajo. El nitruro de cromo está por debajo al nitruro de titanio en cuanto a dureza. Bien, tiene otras características que no tiene el nitruro de sí. titanio. Yo estaba por decir eso, que los recubrimientos en base cromo suelen ser más adecuados para la abrasión, ¿o no? Sí, porque al tener, de vuelta, no es tan blanco y negro, lamentablemente, sí, muchas veces es muy empírico. Lo cierto es que al tener tanto contenido de cromo, un alto contenido de cromo, como el cromo es un lubricante, digamos, natural en sí, entonces lo que no tiene de dureza lo aporta desde el lado justamente de esa suerte de lubricación que le ofrece a la pieza. Entonces, en el pasado, cuando no había o no existían los recubrimientos que existen hoy, que combinan ambas cosas, bien, dureza bajo coeficiente de fricción y propiedades lubricantes, en lo que es estampado de chapa o conformado, se utilizaba nitruro de cromo. No era tan duro como el nitruro de titanio. Están ahí, ¿eh? O sea, hablamos 2000, 2000, 2000, 1800. Mm. Están ahí muy parecidos, pero tenía tanto cromo que se utilizaba eso. Ok, y la otra cosa que me interesó es estos que en el caso de los plásticos ayudan a que no se pegue, ¿no? O los que vos decías que evitan usar un desmoldante. Ujú. ¿Ahí es alguno de los Balinit también? Sí, y hay otras marcas que no estaban mencionadas hoy. eh, Son los conocidos recubrimientos DLC, DLC,
Sí, que sería diamante como carbón, sí, sí, diamond like carbon, que son los clásicos recubrimientos de color negro. En la industria del plástico es muy común, en especial aquellas empresas de cierta importancia y que tienen posibilidad de viajar a congresos, al exterior, o que compran moldes que provienen del exterior y después nos dicen, quiero este recubrimiento de color negro. Bueno, ese recubrimiento de color negro son recubrimientos en base a, justamente, a carbono amorfo, que tienen un coeficiente de fricción muy bajo, muy bajo. Hoy sí existen combinaciones de coeficientes de fricción muy bajos con mucha dureza. Bien, lo que ocurre es que se hacen con equipos específicos para hacer ese tipo de recubrimientos. Bien, sí, y solamente en países con un alto volumen de desarrollo. Eh, no sé, nosotros en Brasil, ¿no? Un mercado bastante más grande que el nuestro, pudimos implementarlo, si mal no recuerdo, recién a partir del año pasado, después de 20 años tiene Oerlikon en Brasil. sí, Eh, pero sí, para la industria del plástico, en especial en industria farmacéutica, donde se hacen muchas tapas, muchos envases, packaging también para algunos de estos mercados, no se pueden utilizar desmoldantes de ningún tipo, o sea, trabajan en seco. Por eso también utilizan muchas veces otros materiales como cobre berilio, por ejemplo, y estos recubrimientos son la solución ideal para ese tipo de aplicaciones. perfecto. Ahí Eugenia te quiere preguntar algo. Sí, Con respecto a la nitruración, le quería preguntar, usted mencionó el tema del problema de la nitruración en sales. ¿Eso cuando la usan? ¿Cuando necesariamente alguien le trae piezas que ya están o cuando no lo pueden evitar porque dijo como que era un problema? sí. A ver, nosotros digamos en la industria, ¿no? Siempre que se recibe una pieza que en su especificación informa que esa pieza está nitrurada, preguntamos con qué proceso se nitruró. Obviamente hay Ah, una cuota de confianza, ¿no? Que tenemos que tener con el cliente también, y el cliente asume un riesgo sobre la base de la información que comparte. Bien, entonces, a menos que sea muy evidente, la pieza nitrurada en sales tiende a quedar negra. O sea, es una diferencia muy notable entre una nitruración en sales y una nitruración al vacío. La otra queda limpia prácticamente, no se nota en muchos casos. Entonces, si nosotros no lo detectamos, bien, y el cliente nos dice no sé con qué está nitrurado, es muy común, en especial en piezas en moldes que vienen del exterior, con procedencia muchas veces asiática. Tenés China y tenés Corea como referencia. Corea es otro, más, China ha mejorado muchísimo a lo largo del tiempo en eso. Corea está a otro nivel mayormente, pero bueno, lo que recibimos, nosotros le hacemos un pretratamiento, le hacemos un blasting, ¿bien? Que igualmente lo tenemos que hacer, es parte de nuestro proceso, para garantizar la adherencia. Lo que no tenemos forma de garantizarle al cliente es que si eso realmente se nitruró en sales, ¿bien? Que eso vaya a tener una vida larga considerable, una vida útil considerable, porque lo puede poner en servicio y hay que recordar de que hablamos de acero y que también esos materiales se comportan distintos, depende de la zona geográfica donde están. Por ejemplo, en Buenos Aires tenemos mucha humedad, ¿no? Entonces, hay aceros que se oxidan con mucha facilidad y de repente en Córdoba, que tenés un clima más seco, la misma herramienta puede no tener ese problema. O sea, a ese nivel a veces hay que empezar a escarbar cuando surgen los problemas. Nosotros no rechazamos, a menos que sea evidente el problema que pueda presentar o el riesgo que nos pueda representar a nosotros con nuestros equipos, no rechazamos material. Bien, si la pieza que recibimos, por eso lo primero que se hace es una inspección, un control de entrada. Si esa pieza nos genera alguna inquietud respecto al riesgo que nos puede representar
al colocarlo en el equipo, ahí sí se rechaza, pero no porque haya estado tratado en sales, sino porque presenta contaminación, tiene tapones de cobre en el interior, por algún otro aspecto técnico. ¿Lo quieren nitrurar en sales? Lo pueden nitrurar en sales. Está bien. Y una cosa, pero no sé si lo puede decir, usted cuando presentó la empresa puso, bueno, la cantidad de empleados y el tema Sí, de los euros en ventas. sí. ¿Es muy costoso un tratamiento? Es decir, el precio, ¿cómo lo dan por pieza que se recubre? Por Una Bien. idea. kilo. No, Sí, mirá, porque es podés una tener, curiosidad del sí, precio, pero no, no. totalmente. Podés tener recubrimientos que van desde los centavos de dólar, nosotros hablamos en dólares para esto, Ujú. desde los centavos de dólares hasta los miles o decenas, ¿no? Todo depende depende de un montón de cosas, del tamaño, el volumen, el costo de la herramienta, el proceso. En general, como para dejar una idea, ¿no? El servicio promedio, si se quiere, no supera, el costo de la pieza no supera los $150, ¿bien? Por pieza tenés de $10, de 5, de 3, de 1, y tenés, qué sé yo, como un servicio, pongámosle, costoso, ¿bien? Estamos hablando de moldes de mucho valor, el valor del molde en $5.000, $4.000. Hemos tenido servicios de $13.000, pero el tema es que el precio al ser un servicio, nosotros no fabricamos, nuestra estructura de costo es diferente a la de una empresa productiva, donde puede medir exactamente el costo de la pieza que produce de forma seriada. Nosotros ofrecemos un servicio que depende de otras variables, de otros aspectos a considerar. Entonces es bastante complicado poder asignarle, podríamos decir, bueno, por volumen, ¿bien? Pero capaz que yo pongo una pieza que es puro aire dentro del equipo, me ocupa todo el equipo y no le puedo no le puedo trasladar un valor elevado. Y después depende de cada país también, ¿bien? Un servicio que nosotros aquí tal vez podamos ofrecerlo por $100, en Alemania tal vez lo ofrecen por 500, porque es otra escala de producción y la empresa que toma ese servicio lo entiende y valora el servicio, sabe el ahorro que tiene. Caro no va a ser nunca, ¿bien? O sea, nosotros tenemos que intentar hacerle comprender al usuario, cuando realmente es así, que desde ya hay que hacer una inversión que encarece el costo de la herramienta. El error está en evaluar la reducción de costo sobre la herramienta. Hay que hacerlo sobre el final del proceso o la pieza producida. Por eso es complicado y por eso toma tanto tiempo todavía en nuestra industria, que es una industria que está en desarrollo con sus idas y vueltas, hacer entender que sí, evidentemente, si vas a recubrir una mecha, la mecha te va a salir más cara. Ahora, con la mecha sin recubrir, haces 50 perforaciones y con la mecha que recubriste, que te sale el doble, hiciste 1000 perforaciones. Exacto. ¿Te salió caro o te salió barato? ¿Cuántas mechas tendrías que haber comprado para hacer 1000 perforaciones? Bueno, eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es tan, pero tan grande el universo de esto, y hay procesos que son tan, pero tan complejos, que es complicado. Pero bueno, No, no, pero está bien, te agradezco. Gracias. no, de nada. Bueno, ya cercanos a las 6. Alberto, bueno, ¿podrías contar en Buenos Aires, por lo menos, Ujú. cuáles son las aplicaciones o los requerimientos más comunes que ustedes están Sí, vendiendo? sí, nosotros tenemos, Ahora, por lo menos. sí, totalmente. Acá hay básicamente 4 recubrimientos, bien, que se hacen regularmente. 3 de ellos se hacen todas las semanas, bien. Balinit A, que es nitruro de titanio. Balinit Futura Nano, que es nitruro de titanio aluminio. Y Balinit Alcrona Pro, que es nitruro de cromo aluminio. Siendo este último que menciono el que hacemos con mayor frecuencia. Oportunamente, habitualmente lo hacemos de 1 a 2 veces por mes, nitruro de cromo, que nosotros lo llamamos como Balinit D, y después
hay otros servicios que ya lo hacemos con menor frecuencia, como Valitherm, Primeform, que era ese equipo gigante que hacía una nitruración iónica, pero bueno, esto se hace en un equipo obviamente más pequeño, con algunas pequeñas diferencias. Se hace muy esporádicamente. Balinit Chroma, que es un recubrimiento multicapa que intercala capas de cromo con nitruro de cromo, variantes de los otros recubrimientos que mencionaba, como Balinit Futura Nano Top, Balinit Lumena. Ahí ya más o menos encerraríamos el grueso de los servicios que tenemos. Hay algunos más, algunas variantes, pero que siempre se desprenden de estos. Bueno, bien, bien. Te deseamos obviamente lo mejor en la empresa. Lo Creo que mismo. siempre es bueno Gracias. para ustedes, chicos, que bueno, el día de mañana les van a tocar tomar algunas decisiones, saber que hay en la Argentina eh, empresas que se dedican a esto y que se dedican a esto con el cuidado que vieron, ¿no? Que no es solamente que ustedes tienen que saber todo, sino que los asesoran desde que se hace la pieza hasta el tratamiento que tiene que tener, hasta cómo uno la tiene que cuidar y para lo que el recubrimiento puede servir o no puede servir. En eso te agradezco la honestidad, porque algunos, alguno podría decir, no, mire, con el recubrimiento le solucionamos todos sus problemas y no es así. O sea, hay, digamos, a ustedes les toca una parte y hay una gran parte que está en el diseño, en la selección de los materiales, en la preparación. Así que bueno, desde ya te agradezco Por favor, al y, contrario. y bueno, ya estamos justamente, nosotros les cuento a los chicos de Ingeniería de Superficies, estamos con varias muestras que nos prepararon Alberto y su grupo para que nosotros podamos estudiarlas y medirlas cómo funcionan en diferentes condiciones de desgaste, de corrosión, que a nosotros nos interesa y a la empresa también le interesa, porque Totalmente. bueno, ustedes tienen el feedback de sus clientes seguramente, pero bueno, a lo mejor de algunos no. Ujú. La mayoría. Y claro, así que bueno, probablemente nos volveremos a encontrar. Con gusto. eh, Así que no sé si Eugenia querés agregar algo. No, nada, agradecerles, muy interesante cómo estructuró la charla, porque es importante eso de para cada situación, qué tipo de recubrimiento o para como muy aplicado, que a veces uno piensa a este recubrimiento para qué se usaría o en qué situación. Así que eso me pareció muy bueno. Muchas gracias por su tiempo y por preparar la Por charla. favor, para lo que necesiten. Bueno, muy bien entonces. Buenas tardes a todos, que terminen bien el día y buen fin de semana largo. Muchas gracias, ¿eh? Estamos en contacto. Bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias.